¿Qué músculo es este que está por detrás de aquí? El flexor superficial de los de aquí. Y también aquí estaría el flexor largo del pulgar. Muy bien. ¿Ya escucharon hablar de la tabaquera anatómica? Sim, já, valeu. Tabaqueira também. La tabaquera anatómica es esta cosa triangular que está Uso aquí. preto. Aquí. La tabaquera anatómica se puede observar como los tendones de qué dedos. Entonces, ¿qué es la tabaquera anatómica? La cosa triangular que se forma entre los tendones del pulgar. Primeiramente, ¿Cuáles bom son dia. los tres tendones que forman la tabaquera anatómica? Abductor del Pulgar. pulgar, extensor corto del pulgar. Então, tá y aqui, ó. extensor largo. Essa área. ¿Qué encontramos dentro de la tabaquera anatómica? É fácil, fácil, fácil. Arteria radial. También podemos encontrar el tendón del extensor radial largo y extensor radial corto. Entonces, chicos, pregunta del examen, canal del pulso, se localiza entre el músculo radio radial lateralmente, medialmente, flexor radial del carpo. Contenido, la arteria radial. Y aquí se siente el pulso de la arteria radial. Tabaquera anatómica. ¿Qué es la tabaquera anatómica? La cosa triangular. ¿Qué está dentro de la tabaquera anatómica? Arteria radial y los tendones extensores. Extensor radial largo, extensor radial corto. ¿Y cuáles son los límites de la tabaquera anatómica? Abductor del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Muy bien, chicos. Eu tenho ¿Cómo um se llama braço. este músculo? Eu já vi, já. Inteiro. Flexor do pulgar. Largo del pulgar. Este músculo extensor corto del pulgar. Este músculo Extensor largo do pulgar. extensor largo del pulgar. Este músculo Flexor do extensor del extensor. Índice. otra cosa. Talvez eu ia fazer assim. Índice. Indicador. Correto, errado, errado. Olha. Ustedes saben que, chicos, ¿cuántos países en todo el mundo hablan español? Español se habla en Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, México, España. Aprendan a hablar español estos 7 años que van a estar aquí. 7, Tengan 6. amigos paraguayos, paraguayas, enamorados, enamoradas de Paraguay, buena experiencia. Normalmente menos tóxico que Brasil. Ahora, algo importante. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay muchas quejas de, yo por ejemplo, tercer año, ellos fueron mis alumnos del primer año, todo bien, ahora, los del quinto año, sexto año, que se van al hospital, si ustedes tienen suerte, les van a hablar en español. Si tienen mala suerte, les va a tocar un grupo que solo habla
extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. Índice porque se usa como indicador. También existe la palabra indicador, estamos en señal. Ahora, esto que estamos viendo aquí son los vasos sanguíneos. Vamos a hablar de un canal famoso en la medicina llamado túnel carpiano. Y quiero que sepan esto. El túnel del carpo es una estructura anatómica normal que todos los seres humanos tienen. Ya el síndrome del túnel del carpo es la enfermedad donde normalmente hay mucho dolor e inflamación de la mano. Entonces, vamos a hablar sobre el túnel del carpo, también llamado túnel carpiano. ¿Cómo se llama esta membrana que está aquí, cerca de los tendones flexores? Se llama retináculo flexor. ¿Y qué estaría aquí por detrás? Los huesos del carpo. Entonces, entre el retináculo flexor y los huesos del carpo, aquí se forma el túnel del carpo. Muy bien. ¿Y qué pasa dentro del túnel del carpo? Los tendones flexores, junto con un el nervio mediano. En el síndrome del túnel del carpo, el nervio mediano es comprimido por el retináculo. ¿Y qué ocurre cuando un nervio se comprime? Dolor e inflamación. Por eso cuando alguien tiene síndrome del túnel del carpo, le da el cortar del retináculo, que ahí se libera el nervio. Eso es por cirugía. También existen otras técnicas. Yo sé que existen ciertos brazaletes que se colocan, que emiten magnetismo, también ayuda a aliviar el dolor. Aliviar, no curar el síntoma. Photoshop é como eu fico confuso. ¿Comprendieron, chicos? ¿Qué pasa por el túnel del carpo? Los tendones flexores. ¿Qué nervio atraviesa? Mediano. Aquí vemos un corte coronal de la mano. ¿Quién me explica qué es esto? Los huesos del carpo. ¿Y qué vemos aquí? El retináculo flexor. ¿Y qué vemos aquí? El túnel del carpo. ¿Cuál es el límite posterior del túnel del carpo? Los huesos del carpo. Y el límite anterior, retináculo flexor. Estos cuatro tendones son del flexor superficial de los dedos. Y estos cuatro tendones son del flexor profundo de los dedos. Y este es el flexor del pulgar. Entonces, ¿cuáles son los tendones que pasan dentro del túnel del carpo? Flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos. En total son 8 tendones, porque cada uno se divide en claro, ¿cuántos músculos flexores de los dedos hay? 2. El flexor superficial y el flexor profundo. ¿En cuántos tendones se divide el flexor superficial? 4. ¿Y el profundo? 4. Y hay un tendón que es del flexor del pulgar. ¿Cuántos tendones atraviesan el túnel del carpo? 4, 8, 9. ¿Y qué nervio es el nervio que atraviesa? Mediano. Entonces,
tendón del flexor largo del pulgar y el nervio mediano, mediano. ¿Cuál es el nervio que puede lesionarse en el síndrome del túnel del carpo? Nervio mediano. Esto ocurre bastante, especialmente porque los músculos tienen la capacidad de crecer. Los ligamentos o membranas son inextendibles, no se pueden extender. ¿Qué ocurre cuando una persona flexiona mucho los dedos? ¿Qué músculo crece? Los flexores. ¿Y qué pasa con sus tendones? Comienzan a engrosarse. Y en consecuencia, ¿qué nervio puede ser comprimido? El mediano. Por eso el síndrome del túnel del carpo es muy común en personas que practican deportes físicos. Es una lesión de deportista. Creo que acá entonces nadie tiene túnel del carpo. ¿Entendieron el chiste? Bueno. Huesos del carpo. Retináculo. flexor, Flexor. Tendón del flexor. superficial, o outro é Tendón del flexor profundo de los dedos. Tendón del flexor largo del pulgar. Nervio mediano, mediano. Este es el contenido del túnel del carpo, carpo. ¿Cuáles son los límites? osso, Huesos del carpo y retináculo. flexor, retina, El contenido tendones flexores y nervio mediano, mediano. Y en el síndrome del túnel del carpo, ¿qué nervio se lesiona? Mediano. ¿En qué personas se común síndrome del túnel del carpo? nunca, Deportista. ¿Alguien acá tiene el síndrome? Aí é Ela também é uma doença que, para o bibliotecário, quem digita muito, secretário. también personas que hacen mucha flexión de los Pianista. dedos, por ejemplo, que trabajan en computadora o mecanografía también. Eu só para me tirar uma dúvida, eu estava vendo uma vez um tratamento, porque quando eu fiz o TCC de educação física, eu falei sobre isso na parte de ergonomia, né? E tinha uma parte que falava sobre a questão do ácido hialurônico insertado nessa parte do punho, né? Para poder evitar a cirurgia. Como é que ele funciona? Você sabe explicar? Se puede hacer, hay muchas opciones para tratar el túnel del carpo. Electroestimulación, campo magnético, fisioterapia también. Lo ideal para resolver el problema es cirugía, porque es debido a una compresión anatómica. Los tratamientos ayudan a aliviar los síntomas. Es como, por ejemplo, cuando una persona tiene una caries, puede cepillar los dientes, limpiar, eso ayuda a minimizar los síntomas. Pero ¿cuál es la solución? Retirar el diente. En la mayoría de los casos. Bueno, ahora vamos a continuar. Entonces, chicos, ¿cuál es el nervio que atraviesa el túnel del carpo? Mediano. ¿Y el cubital? ¿Y el nervio cubital atraviesa el túnel del carpo? No. El cubital tiene su propio canal, se llama canal cúbito-carpiano. Este músculo que vemos aquí es el flexor cubital del carpo. Este es el hueso pisiforme y este es el retináculo flexor. ¿Y cómo se llama este canal que está aquí? Canal cúbito-carpiano. ¿Y qué nervio pasa ahí? Nervio cubital. Entonces, por el canal cúbito-carpiano pasa el nervio cubital. Por el túnel del carpo pasa el nervio mediano. Por la tabaquera anatómica, ¿qué pasa?
arteria radial. ¿Qué pasa? Extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y la arteria radial. ¿Se olvidaron? Esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa dentro de la tabajera anatómica? Arteria radial, tendón del extensor radial largo del carpo, tendón del extensor radial corto del carpo. ¿Y cuáles son los límites de la fosa triangular, que es la tabajera anatómica? Abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar. Y esto que está aquí por delante se llama retináculo flexor. ¿Cómo se llama esto que está aquí atrás? Retináculo extensor. Los retináculos son las membranas que sujetan a los tendones. ¿Qué está detrás del retináculo flexor? Los tendones flexores. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que el retináculo es extensor y estos son tendones extensores. Esses são flexores. Correlación. Límite del canal de extensor. Claro que radial, flexor radial del carpo. Contenido. Arteria Los radial. vasos sanguíneos radiales. Aquí se siente el pulso de la arteria radial. Quem avisa não pressiona. Você ouviu falar que o polegar tem a própria artéria, né? É a Tem radial. sorte que eu sou professor. Ou minha mulher seria pior. Ela é muito mais brava que eu. Entonces, este de aquí vamos a dejar para la próxima clase, para los músculos de la mano. Porque ¿cuántos músculos tenemos en el brazo?